Y entramos ahora al capítulo 5. Este capítulo trata de la ofrenda de transgresión. Este tema es abarcado en los capítulos 5 y 6 y en los primeros 10 versículos del capítulo 7. Algunos expositores tratan los primeros 13 versículos de este capítulo como parte de la ofrenda por el pecado. Aunque hay bastante justificación para esto, en nuestra discusión aquí trataremos todo el capítulo como explicativo de la ofrenda de transgresión. En los versículos 6, 7, 9 y 11 veremos que la ofrenda por el pecado se requiere para la transgresión porque la acción pecaminosa es causada por nuestra naturaleza pecaminosa. Todo pecado proviene de la misma causa, nuestra naturaleza pecaminosa. Usted y yo la hemos recibido de Adán. El hacha debe usarse contra la raíz, de la misma manera que se usa para cortar el fruto no deseado. La palabra transgresión, en nuestra traducción aquí, tiene mucho del mismo sentido que tiene el uso corriente de esta palabra. Todos entendemos el letrero que nos amonesta, favor de no traspasar. Quiere decir que no debemos invadir los derechos de otros. La libertad es una palabra que se maltrata y que se abusa hoy en día. Son muchas las personas que andan por ahí marchando, manifestando, quemando las cosas y hablando de la libertad. Amigo oyente, es verdad que usted tiene libertad de mover el puño de su mano en cualquier dirección que desee, pero su libertad, amigo oyente, termina donde comienza mi nariz. Una transgresión es una invasión de los derechos de Dios o del hombre. Por ejemplo, el rehusar dar los diezmos se contaba como una transgresión en Israel. Tenemos el ejemplo de Acán, que tomó para sus propios fines un tesoro que se había declarado anatema, y esto se consideró como una transgresión. Usted puede leerlo en Josué capítulo 7, versículo 1. Siempre debemos recordar que nuestras transgresiones emanan de nuestra naturaleza pecadora. El hombre es totalmente depravado y realmente no tiene capacidad para agradar a Dios en ninguna manera. Dios aclara sin lugar a dudas que Él no puede ni aceptará las obras de un hombre incrédulo, es decir, uno que ha rechazado a Dios. Y podemos afirmar que Dios no puede salvar a los incrédulos por sus obras, porque sus justicias, sus obras, son como trapo de inmundicia. Amigo oyente, Él no nos salva por nuestras obras de justicia, sino por su gracia. Es imposible que un incrédulo agrade a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así lo declara el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 7. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los príncipes religiosos vinieron a Él, y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así lo encontramos en Juan 6, versículos 28 y 29. Y luego, en Hechos 16, 31, el apóstol Pablo declara, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amigo oyente, es creyendo en la obra redentora de Jesucristo que recibimos la gloriosa salvación que Dios nos da. Veamos ahora un breve bosquejo del estudio que vamos a hacer de esta ofrenda de transgresión y que trata del pecado como un hecho. Consideraremos en nuestro estudio de esta ofrenda, en primer lugar, los hechos específicos de pecado cometidos por yerro, en los versículos 1 al 13. En segundo lugar, los hechos no específicos de pecado cometidos por yerro, versículos 14 al 19. En tercer lugar, los hechos específicos de pecado cometidos con premeditación en el capítulo 6, versículos 1 al 7. Y en cuarto lugar, la ley de la ofrenda de transgresión que se encuentra en el capítulo 7, versículos 1 al 10. Consideremos pues el primer aspecto, o sea, los hechos específicos de pecado cometidos por yerro. Es obvio que esta lista de pecados que aquí se enumeran no es una lista completa, sino que nos da algunos ejemplos de un número ilimitado de pecados que pueden incluirse. Estos son pecados individuales y no colectivos de toda la congregación. Mucha de esta sección trata el remedio y no las enfermedades. Por tanto, hallaremos que el énfasis está sobre el tipo de ofrenda en relación a la transgresión cometida y no sobre el carácter del ofrendante, como lo estuvo en el caso de las ofrendas por el pecado. Leamos el primer versículo del capítulo 5 de Levítico. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Permítanos decir, amigo oyente, una vez más,
que los 4 pecados específicos que se mencionan aquí son meramente ejemplos. Creemos que sería posible llenar el resto del libro de Levítico de pecados específicos si uno nombrara todos los que caen en estas 4 categorías. Se dice que un predicador compiló una larga lista de pecados y por todos pensó en unos 800 pecados específicos. A este hombre le mandaron un sinnúmero de cartas los que querían obtener una lista de pecados. Quizá ellos pensaban que había algo que les faltaba, siendo que no podían pensar en 800 pecados. Pero aquí solo encontramos 4 ejemplos. Dice aquí en el versículo 1, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar. Esto tiene que ver con el oír decir un juramento y de ser un testigo. Si un testigo ha visto o sabe algo, pero rehúsa decir la verdad en cuanto a algún individuo, entonces eso es un pecado de omisión. Hay muchos pecados de omisión hoy en día. Algunas personas van a la iglesia y piensan que tienen las manos limpias porque no han asesinado o porque no han robado. Pero escuche usted las palabras de Santiago en el capítulo 4 de su carta, versículo 17, donde dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Salomón oró a Dios con respecto a esta misma cuestión, la de no hablar la verdad cuando un testigo debe decirla. Y dijo en el libro primero de Reyes, capítulo 8, versículos 31 y 32, si alguno pecare contra su prójimo, que le tomare juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Permítanos darle un ejemplo en cuanto a esto. Supongamos que la chismosa del pueblo va cruzando la plaza y ve al presidente del banco que cruza la calle. Su secretaria también está saliendo del banco para ir al almuerzo, y de repente le atropella un carro. El presidente del banco se precipita para levantarla en sus brazos y la lleva a la casa del médico. La chismosa corre al teléfono para llamar a la esposa del presidente del banco y le dice, «¿Sabe, doña Matilde, que acabo de ver a su esposo con otra mujer en sus brazos?» Ahora, esto era un hecho, ¿verdad? Pero esta no era la verdad en cuanto a lo sucedido. La chismosa estaba reteniendo información importante, no contó toda la historia. Eso es un pecado de omisión. Amigo oyente, esto es una transgresión muy seria. Es uno de los pecados más perversos que pueda cometerse. Note usted aquí que es el número 1 en la lista de pecados. En el libro de Proverbios encontramos una lista de las cosas que Dios odia. Y en aquella lista de 7 cosas, encontramos en el capítulo 6 y versículo 17, la lengua mentirosa. Usted recuerda que Jesús se quedó callado durante la mayor parte de su juicio. Se nos dice que Él no dijo nada, pero cuando le pusieron bajo juramento, rompió su silencio. Entonces, ya no enmudeció como oveja delante de sus trasquiladores. Mateo 26, 63 y 64 nos dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amigo oyente, aquí estaba Jesús bajo juramento y Él no se quedó callado, sino que habló la verdad total en su testimonio. Volviendo ahora al capítulo 5 de Levítico, leamos el versículo 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Esta es la ley en cuanto a la inmundicia. Es posible que un hombre se contamine por tocar un animal muerto sin saberlo, mientras que otros lo atestiguen. Un cadáver causaba inmundicia por el simple contacto. ¿Por qué? Probablemente porque la muerte es el resultado del pecado. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. Tenían que guardarse, pues, de todo aquello que representara el pecado. Y esto también habla hoy en día a los cristianos, a quienes han depositado su fe en Cristo como Salvador personal. No podemos estar en el mundo sin llegar a ser inmundos al ver, oír y pensar sus cosas inmundas. Es un hecho que somos inmundos. Entonces, no podemos entrar precipitadamente y así nomás en la presencia de Dios. Puede ser que no nos demos cuenta que hemos tenido contacto con lo inmundo. Puede estar escondido de nosotros para que así ni lo sepamos. Por eso el salmista dice en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores?
líbrame de los que me son ocultos. No debemos simplemente orar por el perdón en general. Debemos nombrar nuestras faltas específicas a Dios y pedirle su perdón. Pero además debemos también pedirle perdón por los pecados que desconocemos. A veces somos inmundos sin darnos cuenta de ello. Este contacto con los animales muertos era una transgresión porque era ofensivo a otros y era una transgresión específica de la ley. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 4, dice, «Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley». Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 5 de Levítico. «O si tocar inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable». Esto es análogo al caso del animal inmundo, pero Dios hace una distinción entre el hombre y el animal. Al parecer había otras distinciones de la inmundicia con respecto al hombre, además de la muerte. Ahora el versículo 4 dice, «O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas». Este caso involucra los descuidos en lo que se decía. A veces prometemos hacer algo y luego no lo hacemos. Prometemos que serviremos al Señor y luego no lo cumplimos. Jefté es un ejemplo de un hombre que precipitadamente promete hacer algo, pues sin darse cuenta prometió ofrecer a su hija. Simón Pedro también libremente declaró que él nunca negaría a Cristo y que moriría por él. Muy a menudo oímos decir declaraciones muy precipitadas. El hecho es que creemos que las palabras de algunos de nuestros himnos son verdadera dinamita, hablando francamente. En nuestros himnos prometemos entregarlo todo a Dios, seguirle con fidelidad y hasta morir por Él. Los cantamos tan descuidadamente y con tanto volumen que ni aún sabemos lo que estamos cantando. También creemos que es un descuido del habla y cosa presuntuosa cuando tratamos de demandar de Dios una respuesta a nuestras oraciones. Siempre debemos recordar que nuestras oraciones deben ser según su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿De dónde salió la idea de que podríamos demandar algo de Dios? Ahora, la última parte de este versículo 4 dice, «Si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas». Y se refiere a las 4 cosas que ya han sido mencionadas. Son muchas más de las que podrían incluirse. Pero como dijimos antes, solo se ha incluido estas 4 cosas. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 5 de Levítico. «Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado». La confesión es demandada aquí por primera vez. Las otras ofrendas eran un reconocimiento abierto de culpabilidad. Esta ofrenda tiene que ver con los pecados secretos. Eran pecados ocultos, aunque hubieran sido cometidos contra Dios o el hombre. Usted recordará que en el libro de Josué, en el capítulo 7, Acán tomó secretamente un lingote de oro y un manto babilónico. Esta transgresión tuvo que ser tratada públicamente porque era este tipo de pecado. Ahora, la imposición de manos en las otras ofrendas evidentemente era un reconocimiento del pecado. Aquí, la confesión debía hacerse primero y luego la ofrenda. En las ofrendas de olor grato, las ofrendas precedieron cualquier pensamiento de confesión. Aquí sucede lo opuesto. Y aquí, amigo oyente, tenemos que detenernos porque nuestro tiempo se ha agotado. Que el Señor le bendiga es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo 5 del libro de Levítico. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 6. Estábamos, en efecto, considerando los versículos 5 y 6, y hablábamos de la confesión que debía hacerse antes de hacer la ofrenda de expiación por el pecado. Y dijimos que por primera vez se demandaba la confesión. Las otras ofrendas eran un reconocimiento abierto de culpabilidad. Esta ofrenda tiene que ver con los pecados secretos. Eran pecados ocultos, aunque hubieran sido cometidos contra Dios o el hombre. Recordamos también el incidente de Acán en el capítulo 7 del libro de Josué, quien secretamente había tomado un lingote de oro y un manto babilónico. Esta transgresión tuvo que ser tratada públicamente porque era ese tipo de pecado.
La imposición de manos en las otras ofrendas evidentemente era un reconocimiento del pecado. Aquí, en cambio, la confesión debía hacerse primero y luego la ofrenda. En las ofrendas de olor grato, las ofrendas precedieron cualquier pensamiento de confesión. Pero aquí sucede lo opuesto. Creemos que nuestro Señor Jesucristo pensaba en esto cuando dio el Sermón del Monte. Leemos en Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24, «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda». El creyente hoy en día debe confesar privadamente su pecado a Dios, pero tiene que reconciliarse con la persona ofendida. La ofrenda de transgresión que estamos considerando aquí en este capítulo 5 era una ofrenda por el pecado, puesto que todo pecado proviene de la naturaleza pecaminosa. Ahora recordemos que no somos pecadores porque hemos pecado, sino que pecamos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Puesto que esta ofrenda era por una acción aislada de pecado, solo una de las muchas facetas de la naturaleza pecadora, el valor de esta ofrenda no era tan grande como el valor de la ofrenda por el pecado en el capítulo 4. Leamos ahora el versículo 7 de Levítico capítulo 5. «Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto». El énfasis en la ofrenda de transgresión no es sobre el carácter ni el puesto o cargo que desempeña el ofrendante, sino sobre el sacrificio mismo. Solo 2 tórtolas era lo requerido, una como ofrenda por el pecado y la otra por el holocausto. La persona y la obra de Cristo son simbolizados en la más pobre de las ofrendas. Este era el sacrificio de los pobres, y Cristo predicó buenas nuevas a los pobres. Note usted que ésta se clasifica como una ofrenda por el pecado porque emana de la naturaleza pecaminosa. Ahora los versículos 8 y 9 nos dicen, «Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación». La sangre debía ser derramada, aunque la cabeza del ave no fuera separada por completo del cuerpo. Ahora el versículo 10 de Levítico capítulo 5 dice, «Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado». El pecador tiene perdón completo aun cuando ofrecía un ave pequeña. Todo esto, amigo oyente, señala a Cristo como el único sacrificio. Ahora el versículo 11 dice, «Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación». Notemos que el más pobre de entre los pobres no quedaba excluido. Si uno no podía traer un ave, podía traer el equivalente de lo que valía un pedazo de pan. Aún este sacrificio era aceptado por Dios como sustituto por el transgresor. Prosigamos ahora con los versículos 12 y 13 de este capítulo 5 de Levítico. «La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda». Encontramos aquí el rito que debía seguirse para esta ofrenda de la 10ª parte de un efa de flor de harina. Y la nota sobresaliente es que este sacrificio era aceptado por Dios, y el transgresor era completamente perdonado. Y pasamos ahora a considerar los hechos no específicos de pecado cometidos por hierro. Leamos ahora los versículos 14 al 16 de este capítulo 5 de Levítico. «Habló más Jehová a Moisés diciendo,
Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Estas ofrendas de transgresión acentúan el hecho de que ha habido una invasión de los derechos tanto de Dios como del hombre. El daño a otros es la cosa que requiere que haya una reparación. La cantidad defraudada o robada tenía que ser devuelta junto con una quinta parte adicional. Es cierto que Zaqueo pensó en esto cuando le dijo al Señor Jesús en Lucas, capítulo 19, versículo 8, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Zaqueo estaba dando la mitad de sus bienes a los pobres y devolviendo cuadruplicado lo que había defraudado de los hombres. El mayor mal cometido por yerro parece ser el robarle a Dios en cuanto a sus diezmos y ofrendas. Hallamos esto de nuevo en Malaquías capítulo 3 versículos 8 al 10, donde dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor les promete que derramará bendición sobre ellos si traen los diezmos al alfolí. Tanta bendición que sobreabundará. También Eclesiastés capítulo 5 versículo 5 amonesta, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Por este tipo de descuido, esta violación contra Dios, la ofrenda tenía que ser apreciable. Debía ser un carnero. Esto nos señala a Cristo, quien es precioso. El apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 19, dice, «Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Mediante esta ofrenda había perdón por el pecado para el que había cometido una transgresión por yerro. Continuemos leyendo ahora los versículos 17 al 19 de Levítico 5. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Al parecer esto tenía que ver con la violación por yerro de cualquiera de los mandamientos de Dios. Un desconocimiento de la ley no es excusa. Esto también es verdad en cuanto a las leyes que gobiernan el derecho civil. A pesar de la falta de conocimiento del mandamiento, el transgresor era culpable y declarado responsable. Una vez más vemos aquí que el carnero es el único animal que podía presentarse para la ofrenda de transgresión. Aunque aquí termina el capítulo 5, nos queda todavía un aspecto más por considerar dentro de esta ofrenda de transgresión. Y este aspecto es los hechos específicos de pecado cometidos con premeditación, los cuales se encuentran en los versículos 1 al 7 del capítulo siguiente, o sea, el capítulo 6.